La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios, lo que contamina al hombre. Marcos 7. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, sin lavar, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Fíjense bien, hermanos, esto de lavarse las manos lo hicieron mandamientos de hombres. O sea, eso no fue lo que les dijo el Señor. Pero acuérdense, Pablo escribe: cosas que ojo no vio ni oído oyó son las cosas que el Señor ha guardado para nosotros. O sea, la ley es espiritual, pero nosotros somos carnales. Por lo tanto, siendo carnales, nunca podemos entender la palabra de Dios. Nunca de los nunca. Tenemos que ser espirituales para poder entender la palabra de Dios. A eso vino Jesús. Jesús vino a enseñar. Entonces aquí está escrito, lo dice Marcos, que ellos se aferraban a la tradición de los ancianos, o sea, de lavarse las manos. Fíjense lo que dice en Levítico 15:11. Vayan y lean el contexto. Y todo aquel a quien tocare el que tiene flujo y no se lavara con agua sus manos, lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. Esto obviamente es simbólico para la iglesia. Toda la ley, hermanos, se resume en ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, tan simple como eso. Ama a tu prójimo. Por ejemplo, en Hechos capítulo 10, el Espíritu le enseña en una visión a Pedro, le dice: mata y come. Había animales impuros. Los animales impuros eran simbólicos de los gentiles. Para el pueblo de Israel, la carne impura eran los gentiles. Entonces el Señor les dijo que no anduvieran con ellos. Tenían que enseñarle los 10 mandamientos para que se convirtieran, pero si no se convertían, no tenían que andar con ellos. Es lo mismo que dice Pablo. Pablo dice: no se junten con personas del mundo. Dice, pero no lo digo para que no anden con personas no cristianas, sino más bien con personas que se dicen cristianas, pero aman el mundo. No anden con ellas. Dice, porque si yo les dijera no anden con los del mundo, pues es necesario salir de aquí. O sea, nos tendríamos que ir. No. No anden, no se junten con las personas que dicen ser cristianas y no lo son. Aman el mundo. O sea, no se contaminen con ellas. Porque un poco de levadura leuda toda la masa, también dice Pablo en otro contexto. Entonces, fíjense, esto obviamente es simbólico. En Éxodo 30, del 17 al 21, dice: habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce. Okay. Esta fuente de bronce simboliza a Jesús, con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Ya sabemos que agua, uno de los símbolos del agua es la palabra de Dios. Ahora también, hablando de la fuente del agua, Jesús mismo dice: el que cree en Jesús, de él brotarán
ríos de agua viva. Pero necesitamos recibir a Jesús primero, para que de nosotros salga ríos de agua viva. La fuente es Jesús, pero si Jesús está en nosotros, de nosotros va a salir el fruto del Espíritu. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Esto lo hizo Jesús simbólicamente cuando les lavó los pies a sus discípulos. Les dice, se agarra una toalla, se la pone aquí y empieza a lavarle y agarra algo para poner agua y les empieza a lavar los pies a los discípulos. Y Pedro, que era él siempre hablaba, él no se callaba, él decía lo que sentía. Dice, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? ¿Tú que eres mi maestro, me vas a lavar los pies a mí? Jamás. Y Jesús le dice, mira, Pedrito, tú no lo entiendes ahorita. Es necesario que yo te lave tus pies. No lo entiendes ahorita, pero lo entenderás después. Dice, jamás, tú nunca me vas a lavar los pies. Dice, si no te lavo los pies, no vas a tener parte conmigo. Entonces Pedro le dice, oh Señor, lávame todo entonces. Entonces le dice que él ya está limpio por la palabra, o sea, ya sus manos las tenía limpias. ¿Cómo se las limpió Jesús? Por la palabra que Jesús le habló a Pedro. Dice, pero es necesario que te lave los pies, que simbólicamente es para que ande en el camino, en la calzada que conduce al cielo mismo, a la nueva Jerusalén. O sea, todo eso es simbólico. Entonces, Jesús es la fuente de bronce. Entonces necesitamos a Jesús en nuestros corazones para que de nosotros salga ríos de agua viva. Pero los fariseos y los que interpretaban las escrituras, los escribas, nunca lo entendieron. Entonces ellos lo entendieron que tenían que lavarse las manos. Si ellos tenían comida y no se lavaban las manos, no lo comían porque pensaban que era impuro. Entonces Jesús explica esa parte. Nada de lo que entra en el vientre los contamina. Fíjense bien. Esto de lo que habla aquí, Jesús es el sacerdote. Dice, cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua. Obviamente necesitamos escuchar la palabra de Dios para no morir. Esto es a los sacerdotes, a los levitas. Todos los que servimos predicando la palabra de Dios somos sacerdotes, somos los nuevos levitas. Entonces, para poder acercarnos necesitamos lavarnos. ¿Cómo nos lavamos? Con el Evangelio. De otro modo morimos. Entonces, por eso es necesario conocer el verdadero Evangelio. Porque si no tenemos el verdadero Evangelio, entonces pues no podemos acercarnos. Mucho menos andar predicando, porque vamos a predicar mal. Entonces, es bien necesario conocer el Evangelio. Fíjense, una vez más, porque los fariseos y todos los judíos aferrándose a la tradición de los ancianos, y esto comenzó desde el tiempo desde que salieron de Egipto, obviamente cuando construyeron el tabernáculo, volviendo de la plaza, si no se lava no comen, y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, de los jarros, de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, así como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran,
enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Estos mandamientos de hombres, hermanos, están por todas las iglesias, por todas las comunidades, por todas las... Son mandamientos de hombres, no son mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque hacen, por ejemplo, les voy a dar unos 2 ejemplos. Por ejemplo, hay gente, hay iglesias, hay pastores, la mayoría, piensan que el lugar, ahí donde predican los púlpitos, es un lugar sagrado, que es el altar. Y muchas veces para ellos hasta lo idolizan, o sea, lo hacen un ídolo. Yo lo vi, a mí nadie me lo dijo, yo mismo lo vi. En las iglesias evangélicas. Esto lo hacen casi todas las denominaciones. Esos son mandamientos de hombres. Fíjense bien lo que dice Pablo. ¿Qué no saben que ustedes son el templo de Dios? Un versículo mata mucha doctrina de hombres. Entonces, desgraciadamente, muchas personas no cuestionan, no son guiadas por el Espíritu. El Espíritu Santo les dice, porque el Espíritu Santo se recibe por escuchar el testimonio de Jesús, pero aún así la gente a veces no quiere escuchar porque está aferrada a las tradiciones. En mi pueblo, les voy a contar, en mi pueblo donde yo nací, en Zaguayo, Michoacán, hay una tradición de hombres pagana, o sea, totalmente, o sea, errada de las cosas de Dios. Por ejemplo, está lo que se le conoce como la iglesia, el templo, que se puede decir como el santuario del apóstol Santiago. Se le llaman el patrón Santiago. El templo en sí lo han hecho un ídolo del templo, porque sabemos que el templo de Dios somos nosotros. O sea, la palabra de Dios dice en su palabra dice, yo no vivo en casa hecha por manos de hombres. Yo no vivo en esos templos. Entonces, por ejemplo, el sagrario en los lugares católicos creen que ahí donde está le llaman el Santísimo, y es una hostia así grande, piensan que es el cuerpo de Cristo. Ellos creen eso. Es un simple pedazo de pan. Es una simple hostia, pero la gente no solamente las veneran, porque mucha gente no sabe lo que es la diferencia entre venerar y adorar. Al Santísimo se le adora. O sea, esa es idolatría, totalmente errados. Pero fíjense, Dios sabe que nosotros tenemos a esas tendencias. Él sabe eso porque todos tendemos a hacer esas cosas. Pero el Espíritu Santo sabe. Y fíjense, hermanos, yo les doy testimonio de esto. Yo hacía las cosas que a mí me enseñaron. Pero para mí o sea, adoran también a este monito que le llaman al apóstol Santiago. Y supuestamente él anduvo peleando y hacen una fiesta del patrón Santiago. No sé si ustedes sepan, pero todas las fiestas de todos los santos, independientemente del que sea, duran 9 días. O hay fiestas de 9 días. Ya sea si es San Judas Tadeo, si es la Virgen de Guadalupe, si es el que sea. Las fiestas son de 9 días. Entonces, entre esas fiestas hay pues hay bailes, hay borracheras, o sea, los sacerdotes saben eso, pero los sacerdotes mismos no pueden parar eso porque ya es tradición de los hombres. Entonces, un papa dijo, ¿saben qué?
todo esto está mal. Y él mandó sacar a todas estas cosas para que ya no las idolatraran. Pero es tan fuerte la tradición, hermano, que la misma gente católica no le hizo caso al Papa. O sea, muchos sacerdotes obedecieron, obviamente, en todo el mundo. Pero prevaleció la tradición. Esto pasó en el siglo XX. Fue precisamente el Papa que dijo, no, la misa ya no va a ser en latín, va a ser en el idioma oficial de cada nación. Si es en México, va a ser en español. Si es en Estados Unidos, para que la gente escuche el Evangelio, el testimonio de Cristo Jesús. Entonces, fueron buenas decisiones, pero las tradiciones son tan fuertes que muy difícilmente pueden contra las cosas. Cuando se le exhorta, se le dice a la gente que no deben de hacer esas cosas. Fíjense, a mí siempre el Espíritu de Dios, por alguna razón u otras, yo siempre vi monitos. Siempre, para mí eran monitos y siempre lo fueron. Por ejemplo, si era la monita de la Virgen de Guadalupe, si era el monito del patrón Santiago, eran monitos. Ahora, yo siempre tenía en cuenta el espíritu de la Virgen María, porque ella vive, hermanos, es obvio que ella vive. El apóstol Santiago, él vive, su espíritu vive. Eso para mí es claro. Pero las tradiciones de los hombres, lo que hacen, no tiene nada que ver, no tiene nada de santo, no tiene nada de bueno. Son simples tradiciones de hombres. Ahora, Jesús no vino a condenar al mundo, vino a salvarlo. Entonces, en su momento, Dios llama a cada persona individualmente. A Panchito, que se congrega en la iglesia del Sagrado Corazón, el que va al santuario, el que va a la iglesia del patrón Santiago, o el testigo de Jehová que va al salón, o el evangélico que va al lugar en donde tiene sus reuniones. Independientemente de dónde se congregue, cada quien, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios nos llama, independientemente de dónde estemos. Entonces no podemos decir que el Señor nunca nos llama. Ahora hay tiempo para todo, ya lo expliqué. Salomón dice, hay tiempo para morir, hay tiempo para vivir, hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír, hay tiempo para construir, hay tiempo para destruir, hay tiempo para todo. En su momento, en el momento correcto, Dios nos llama. Solo Dios sabe, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Entonces, en el llamamiento debemos de acudir. Hay personas que son llamados y no acuden al llamado. Está escrito, no lo digo yo. Por ejemplo, dice Jesús, no, y da un ejemplo. Vayan a traer a las personas porque hay fiesta. Entonces dice, no, yo no puedo ir porque me acabo de casar. No, yo no puedo ir porque acabo de comprar una hacienda. Oh, yo no puedo ir, le dice a uno Jesús. Sígueme, dice, Señor, déjame cuidar de mi padre y lo que se muera yo te sigo. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme para que prediques el evangelio. El hecho de que haya tradiciones, aunque sean milenarias, no quiere decir que sean ciertas. Estas tradiciones de los lavamientos de jarros duraron más de 1000 años. Y Jesús vino a destruir eso. Fíjense bien. Y así lo pone, así lo dice Isaías. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. O sea, lo que Dios siempre quiso es, búscame a mí, la fuente del agua viva,
y ama a tu prójimo, tan simple como eso. Eso es lo que siempre el Señor ha querido que hagamos. Búscame a mí y no me dejes, no te olvides de mí. Porque yo soy el que te doy vida, yo soy el que te da de comer, yo soy el que cuido de ti. No te olvides de mí. Yo debo de ser tu primer amor, no tu esposa. O sea, tú no puedes amar a nadie más que a mí. Búscame a mí, no te olvides de mí y ama a tu prójimo. Esos son los mandamientos. Entonces, el comer con las manos limpias, ¿en qué nos hace mejor? ¿En qué nos hace mejor? En nada. En nada. O sea, si somos hijos de Satanás, vamos a hacer las cosas de Satanás. Eso no nos ayuda. Fíjense bien. Porque dejando el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de los hombres. Los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras cosas, muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, hónralos. Y el que maldiga al padre o a la madre, que muera irremisiblemente. Pero ustedes dicen, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended. Fíjense bien, hermanos. Nada hay fuera del hombre que entre en él. Nada hay fuera del hombre que entre en él. Aquí está hablando de comer. ¿Puede venir un demonio y entrar en él? Porque también habla simbólicamente. Fíjense lo que dice Jesús. Nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Fíjense bien lo que dice Pablo. Ahorita sigo en el 16. Pablo dice, miserable de mí, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. ¿Quién me apartará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué dice eso? Él dice, yo quiero hacer el bien, pero termino haciendo mal. ¿Por qué? Bueno, porque lo que yo hago mal no lo hago yo, porque yo no quiero pecar. Lo hace el pecado que está en mí. El pecado ya está en nosotros, hermanos. Ya está en nosotros. Entonces, como el pecado ya está en nosotros, entonces, ¿qué pasa? ¿Cuándo vamos a dejar de pecar? Hasta que eventualmente este cuerpo muera. Eventualmente. O sea, ya tenemos el espíritu de vida, pero también tenemos el espíritu de muerte, el espíritu de pecado. El espíritu de pecado siempre va a tender a pecar. Siempre, hermanos. Y no siempre vamos a hacer lo que nos dice el Espíritu de Dios. No siempre. Ahora, cuando pecamos, ¿quién lo hace? El pecado, que ya mora en nosotros. Yo quiero hacer el bien, dice Pablo, pero termino a veces haciendo el mal. Pero dice, pero ahora entiendo que no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces, ¿cuándo se va a terminar eso? Una vez que este cuerpo sea enterrado
o se ha quemado o lo que sea, ya una vez que muere uno, si recibimos a Jesús, somos llevados por los ángeles al seno de Abraham. Si desobedecemos al Señor y lo rechazamos, nos quedamos en el Hades. Nos quedamos aquí en el Hades. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, tengan en cuenta que el pecado ya está en nosotros. Es lo que está diciendo Jesús. Pero fíjense. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también ustedes están así sin entendimiento? ¿No entienden que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina? ¿Se fijan? Solamente lo que entra en el corazón, y es malo lo que sale del corazón del hombre, eso es lo que nos contamina. O sea, por eso yo les digo, comer carne de caballo no es pecado, comer carne de, qué sé yo, comer carne de puerco no es pecado, comer carnes impuras en el Antiguo Testamento no es pecado. No es pecado. Comer moronga no es pecado. No es pecado. Lo que sale del corazón para hacer mal es pecado. Ahora, de un corazón maligno, fíjense bien. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Esto no lo entienden los testigos de Jehová, esto no lo entienden los adventistas, esto no lo entienden los judaizantes. No lo entienden, ellos dejan, pero no los vamos a condenar porque ellos piensan que son de los, no entienden este versículo. Y está explicado, hermanos, está explicado. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Los malos pensamientos. Fíjense bien. Jesús va a la casa de un fariseo, el fariseo Simón. Estando en la mesa viene María Magdalena y con sus lágrimas, fíjense bien, hermano, con sus lágrimas moja sus pies y con su pelo se le refriega sus pies y se los lava con sus lágrimas. El fariseo, que no entendía la palabra de Dios, dice: si este hombre fuera profeta, no se dejaría tocar por esta mujer, que es adúltera, que es pecadora. Y Jesús, que podía leer los pensamientos de las personas, le dice: Simón, cuando yo entré, dice, hay dos personas que le deben a un acreedor. Le dice, uno le debía mucho, otro poco. ¿Cuál crees que de las dos deudores sea más agradecido? Pues yo pienso que aquel al que le perdonó más. Y le dice, juzgaste bien, en eso juzgaste bien. Dice, fíjate, cuando yo llegué aquí, no me ofreciste agua para lavarme mis pies. Cuando llegué aquí, no me ofreciste un abrazo, un beso.
Y esta mujer pecadora, que tiene muchos pecados, desde que llegó con sus lágrimas ha lavado mis pies, con sus cabellos me los ha fregado, me los ha refregado. Y yo te digo, Simón, que sus muchos pecados le son perdonados, por eso amó mucho. Y tú, o sea, esto no se lo dijo, pero va implícito, tú que tienes pocos pecados, amas poco. Amas poco. ¿Por qué? Porque se te perdona poco. Entonces, el pensar mal de una persona es pecado. Ahora, que nos venga el pensamiento no es pecado. Que lo alimentemos, eso es pecado. Eso es pecado, alimentarlo. Ahora, fíjense en relación al corazón. Porque hay dos corazones, está el corazón de piedra y está el corazón de carne, el que pone Dios al creyente, al cristiano. Fíjense bien, en Ezequiel profetiza, o sea, Dios hablando a través de boca de Ezequiel, en la escritura también, dice, os daré corazón nuevo. Pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne para poder amar. Por eso yo les digo, hermanos, por ejemplo, nosotros tenemos un corazón de piedra antes de llegar a Cristo. Todos sin excepción. Tenemos un corazón de piedra, todos sin excepción. Sí, tu abuelita también, tu mamá, tu papá, todos. Pero una vez que llegamos a los pies de Cristo, el Señor nos da, o cuando escuchamos el testimonio de Cristo, nos da un corazón de carne para poder amar. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, le preguntan a Jesús, Señor, ¿es lícito el divorcio? Y Jesús dice, ¿qué dice Moisés? Bueno, Moisés nos dio carta de repudio. Y él dice, Moisés hizo eso por su duro corazón. Pero desde al principio, y se va al Génesis, ¿qué está escrito? El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne y lo que Dios unió que no lo separe el hombre. Entonces, la evidencia de una persona que no conoce a Dios, ya siendo cristiano, es que se divorcie y se case con otra persona. ¿Por qué? Porque tiene un corazón de piedra. Solamente las personas que tienen el corazón de piedra se divorcian. Porque tienen un corazón de piedra. Entonces, pero si esa persona ya Jesús le dio un corazón de carne, esa persona va a honrar a su esposa. Aunque sea una prostituta, aunque se convierta en una prostituta. ¿Por qué digo eso? ¿Por qué me atrevo a decir eso? Porque eso es lo que está en el libro en el Antiguo Testamento. Dios le dice a un profeta, ve y cásate con una prostituta. Y él se casó con una mujer prostituta. Nosotros somos la mujer prostituta, hermanos. Nosotros, la iglesia, somos la prostituta. La descendencia de José viene de prostitutas también, por si no lo sabían. Vayan y lean Mateo 1. Ahí está la descendencia de José. Su tatarabuelita fue prostituta.
Fíjense bien, hay una profecía que el Señor nos iba a dar un corazón nuevo, espíritu nuevo. Ese Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos fue dado, nos ayuda a perdonar, nos ayuda a aceptar, nos ayuda a tolerar y como consecuencia a amar a aquellas personas que nos hacen mal. Si no tenemos la ayuda del Espíritu Santo, nosotros no pudiéramos, hermanos, no pudiéramos. Debemos de agradecer que nos fue dado el Espíritu de Dios. Dice Jesús, cuando hagan lo que se les es dicho que hagan, y cuando lo hagan digan, siervos inútiles, siervo inútil soy. Somos siervos inútiles. Entonces, fíjense, en 2 Corintios 3, del 1 al 3, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunas de cartas de recomendación para con ustedes o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas son ustedes, escritas en nuestros corazones. Ahí está el amor de Dios. Escritas en nuestros corazones. Eso es lo que está en Jeremías 31. Les voy a quitar ese corazón de piedra que tienen, porque ustedes tienen el pecado en su corazón grabado en un corazón de piedra con cincel de hierro y punta de diamante. Se los voy a cambiar ese corazón. Voy a hacer un pacto nuevo y en aquellos días les pondré mi ley, o sea, su Espíritu Santo, en su mente y en su corazón, y no habrá necesidad de que nadie les diga conoce a Dios, porque yo mismo les voy a enseñar a través del Espíritu Santo. Yo mismo les voy a enseñar. Cuando viene Jesús, hace ese nuevo pacto en la última cena. Este es mi cuerpo, cómanlo. Esta es mi sangre, bébanla. ¿Qué está diciendo Cristo? Ahí, y obviamente fue sellado con su sacrificio en la cruz. Ese es el nuevo pacto. Entonces, ¿cómo es que recibimos nosotros este corazón? Escuchando el testimonio de Cristo Jesús. Recibimos el Espíritu de Dios y Él pone su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. O sea, si el Espíritu de Dios mora en nosotros, no vamos a andar haciendo maldades. Se puede distinguir entre una persona cristiana y una persona que dice ser cristiana pero no lo es. ¿Cómo? Por sus frutos. Por su fruto. Entonces aquí lo dice Pablo, nuestras cartas son antes los 10 mandamientos fueron escritos en 2 tablas. Ahora la ley está escrita en nuestros pensamientos, porque son pensamientos en nuestra mente, y de nuestro corazón sale bendecir a los que nos maldicen. Es a través del Espíritu de Dios, hermanos. Es a través del Espíritu de Dios. Nuestras cartas son ustedes, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiestos que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, aquí está, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Entonces, aquí están las obras de la carne.
Ahí están las obras de la carne. Digo pues, Gálatas 5, 16 al 21. Andad en el Espíritu. Nosotros podemos andar en el Espíritu o nosotros podemos satisfacer a la carne. ¿Qué es satisfacer a la carne? Esto nos llama. En la carne esto deseamos. Pero tenemos que hacerlo morir. Eso es cargar la cruz. Tenemos que hacer morir la carne. No satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Santiago dice que el que ama el mundo se constituye enemigo de Dios. Esto es amar el mundo, fíjense bien. Dice, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si son guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Aquí está, fíjense bien. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. Idolatría, fíjense bien, hermanos. ¿Cómo es que si el Espíritu de Dios está en las personas por recibir el testimonio de Cristo Jesús, cómo es que la gente sigue siendo idólatra? ¿Por qué pasa eso? Está escrito en Juan. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él creyere no se pierda y tenga vida eterna. Fíjense en el contexto. Y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Fíjense bien. Hermano, Jesús vive. Jesús no vive en un templo hecho por manos de hombres. ¿A usted qué le importa? A veces nos dicen. ¿A usted qué le importa? ¿A usted por qué se mete con mi religión? O sea, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Fíjense, Jesús murió por todos. Les traemos buenas nuevas, no malas, son buenas nuevas, hermano. Usted es justificado simplemente por creer que Jesús nos purifica, nos santifica con su sacrificio. ¿Y a usted qué le importa? Si yo creo que Jesús está ahí, Él está ahí. Entonces, los hombres amaron más las tinieblas. ¿Pero por qué la gente hace eso? Por sus tradiciones. Por sus tradiciones. O sea, eso ofende. Ay, oye, me estás diciendo que mi papá y mi mamá se equivocaron, y mis abuelitos y mis tatarabuelitos. Pues sí, sí estaban equivocados. Lárguese de aquí, a veces nos corren cuando les predican. Y les llevamos buenas nuevas. Ahí es en donde está el orgullo. ¿Por qué? Porque aman más a la gloria de los hombres. Fíjense, no es lo mismo ir a una congregación donde hay idolatría, en donde soy un donadie, o sea, nadie me conoce. No es lo mismo a que yo sea a lo mejor el encargado ahí de la idolatría. No es lo mismo. O sea, una persona que está lleno de idolatría, hay orgullo. Hay orgullo. Pero ahí donde hay orgullo, ahí donde sobreabunda el pecado, el Señor llama, porque el Señor llama, hermanos. Pero ahí donde hay orgullo, el Señor llama a las personas. Pero muchas veces las personas
aman más Fíjense, les voy a contar de un caso que yo escuché. Y lo escuché de un ex sacerdote, ¿ok? Hay un testimonio por ahí. Dice el sacerdote jesuita católico. Él dice, él da su testimonio. Por ejemplo, llegaron al pueblo. Obviamente el pueblo tenía sus fiestas patronales, hacían sus fiestas y el pueblo estaba lleno de idolatría. Entonces llegó un pastor y puso una congregación y la puso enfrente de la iglesia. Obviamente esto no le pareció Ahora, todavía no lo ponía. Estaba el plan de poner la iglesia, o sea, más bien el edificio que estuviera enfrente, pero resulta que el sacerdote se opuso. Dijo, no, no va a poner aquí su templo aquí enfrente de la iglesia patronal. Entonces, dijo, a me lo como porque me lo como. Entonces él se anduvo oponiendo, ¿verdad? Entonces, resulta que la persona encargada de vestir al santito de la iglesia, ya no recuerdo quién era, esa persona tenía mucho dinero, ayudaba con las ofrendas, ayudaba con mucho dinero a la iglesia. Entonces esa persona inclusive tenía conectes en la política. Pues resulta que no los dejaron. No, aquí no me vas a poner un edificio enfrente de mi iglesia. O sea, ya no estaba con él, sino ya estaba contra el pastor. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó? Que a esa señora, porque era la señora la encargada, que tenía mucho dinero, se le murió, tenía enfermo su hijo y ella le pedía al santito y nada. Se le murió su hijo, se le murió. Entonces, el pastor que andaba predicando el evangelio, más de alguna vez vino con ella y ella lo corrió. Entonces, el Espíritu de Dios le dijo al pastor, ve una vez más con esta señora. Su hijo se murió. Tú vas a orar por él y él va a vivir. Y él obedeció y él fue. Entonces Dios usó a esta señora, fíjense cómo lo hizo. Le dice el pastor, oiga, me deja orar por su hijo. Dice, lárguese de aquí, mi hijo ya se murió. ¿Qué tiene que venir aquí? Dice, déjeme orar por él. Pues ya se murió, ¿qué pierde? Entonces ella en su pena lo dejó entrar. Y él oró por ese niño y resucitó, hermanos, resucitó. La mujer no lo podía creer. Imagínense la alegría de esta señora. Entonces el pastor le predicó el evangelio, le dijo, mire, nosotros somos justificados en Cristo Jesús. Dice, yo no vengo a condenarla, hermana. Yo vengo a hablarle de mi Señor. El Señor vive. Cristo Jesús está vivo. Nuestro Dios no es un Dios de muertos, es de vivos. Jesús sigue haciendo milagros. Siempre ha hecho milagros. Dice, es Jesús quien le dio vida una vez más a su hijo. Entonces la señora obviamente le agradeció al pastor y le dedicó su vida a Cristo Jesús. Entonces le dice, ¿y en dónde se congrega? Dice, bueno, todos nos congregamos en una casa. Queremos poner la congregación aquí, pero se nos ha impedido. Dice, yo voy a hablar con el presidente municipal. Usted va a tener aquí la congregación. Entonces resulta que el sacerdote, él mismo lo cuenta, el sacerdote, fue a hablar con ella y aún le ofreció otros servicios. Dice, no, dice, yo siempre le pedí al santito, dice, y nunca me escuchó. Y yo miré que en el nombre de Cristo Jesús, mi hijo resucitó y ahora está vivo. Dice, mi vida ahora le pertenece a Jesús el resto de mi vida. Entonces, el sacerdote se enojó mucho
Él decía que cargaba su pistola. Entonces dice, yo me fui y se fue a la ciudad y andaba viendo, fíjense bien, cómo matar a este pastor. Lo cuenta el mismo sacerdote, ¿ok? Dice, no hombre, dice, yo lo juro que antes de que vengan las fiestas, se me hace que era la de las fiestas guadalupanas, porque creo que, ya no recuerdo bien, pero creo que menciona antes de las fiestas guadalupanas, que es el 12 en diciembre. Dice, esta persona va a morir. Y resulta que el que llevaba la pistola cuando iba a la ciudad hubo un retén y lo pararon los soldados y le encontraron la pistola y lo metieron a la cárcel. Dice, ¿por qué usted trae una pistola? Entonces dice, bueno, esta la traigo para protección. Dice, usted no debe de traer una pistola, es ilegal. Y lo metieron a la cárcel. Entonces él le pidió a la Virgen de Guadalupe que lo salvara de esa. Entonces, resulta que él pidió ayuda a sus superiores y de una forma sobrenatural nadie lo apoyó. Nadie. Entonces dice que una persona, y lo metieron a la penal, al sacerdote lo metieron a la penal. Entonces y en la penal llegó un evangélico y le comenzó a predicar el evangelio. Le dice, oiga, que usted es sacerdote, ¿verdad? No, pues sí. Dice, el Señor me mandó para que le lave su celda. Y dice, oh, bueno, está bien, lávamela. Entonces él hablaba de Jesús y le hablaba de Jesús y le hablaba de Jesús. Y el padre seguía aferrado pidiéndole a la Virgen de Guadalupe que lo sacara de ahí porque él no quería estar en la penal. Entonces eventualmente las cosas se complicaron, hermanos, para el sacerdote. En lugar de mejorar en la penal, empeoraron. Entonces la persona, el evangelista que andaba en la penal, le dijo, mire, si usted no se convierte al evangelio, al verdadero evangelio, usted no va a salir de la penal. Y eventualmente le entró el miedo. Entonces en una de esas, él oró al Señor, Señor, si en realidad es así como dice este joven, sálvame. Entonces dice que eventualmente llegó la ayuda y él sabía que era de Dios y eventualmente reconoció que el verdadero evangelio es a través no de tanta religión como se enseña en el catolicismo, sino simplemente por reconocer a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Entonces él entregó su vida. Señor, pues yo ya te entregué mi vida desde hace mucho tiempo. Si yo lo he hecho mal, pues bueno, corrígeme. Entonces ya eventualmente le dijeron, tuvo un juicio y le dijeron, va a salir. Entonces el hermano que le limpiaba la celda, dice, hermano, ya le dice, oye, ¿por qué ya no me has lavado la celda? Dice, oh, no, dice, porque ahora somos iguales. Yo antes le servía, porque el Señor me mandó a servirle, pero ahora somos iguales, ahora usted límpiela. Ahora usted límpiela. Entonces ya este sacerdote obviamente dejó el catolicismo y comenzó a predicar las buenas nuevas, que es el evangelio, ¿ok? Y que de alguna forma iba creciendo poco a poco en las cosas. Yo este testimonio lo escuché ya hace como unos 10 años. Yo no sé si el sacerdote, ex sacerdote todavía viva. Bueno, en realidad es sacerdote, porque una persona que predica el evangelio es sacerdote. Entonces simplemente, fíjense cómo esta persona que peleó contra una persona que estaba predicando el verdadero evangelio, Dios está del lado de alguien. Y el tiempo nos dice con quién está Dios. Con los que están llenos de religión o con los que siguen al Dios vivo. Porque Cristo está vivo, hermanos. Ok, entonces, ¿qué hace que una persona no? Es el orgullo, hermanos. Es el orgullo. O sea, por ejemplo, la señora
a la que se le murió el niño, pues ella tenía un nombre, imagínense, doña Panchita. No, pues doña Panchita le vestía al santito, ¿verdad? Todos los años. Ella era conocida por todo el pueblo de que ella era la que lo andaba siempre cuidando ahí de su santito. Pero una vez que el Señor le abrió el entendimiento, se dio cuenta, dice, pues ¿qué andaba haciendo yo? Andaba yo haciendo puras tarugadas. Bueno, hermanos, así somos todos. Nunca se les olvide, nunca debemos olvidar de dónde venimos. Si somos salvos por la gracia de Dios, no vengan y presuman después que son mejor que otras personas. No debemos de hacer eso. O sea, si el Señor nos saca del pozo del abismo, porque andamos llenos de religión, y esto es todo el mundo, hermanos, todo el mundo. Nunca se nos olvide de dónde nos sacó el Señor y cómo nos sacó. O sea, si nos sacó gratuitamente, entonces no debemos de venir y condenar a la gente porque están llenos de pecados. O sea, ¿por qué? Pues cálmate, pues si a ti también el Señor te salvó cuando estabas llenos de pecados. O sea, nunca se les olvide eso, hermanos. Porque si se les olvida y lo hacen una y otra vez, caen de la gracia. Y si caen de la gracia, el Señor los deja. ¿Y qué van a hacer? ¿Y qué van a hacer cuando el Señor los deje y se regresen a ser esclavos del pecado? Sus pecados van a salir a relucir. ¿Y cómo los vas a esconder? Dios no te va a proteger. ¿Cómo los vas a esconder? Una persona que quiere esconder sus pecados se equivoca, hermanos. Su pecado va a salir. La única forma de que nuestros pecados son perdonados es a través de Cristo Jesús. Tú reconócete pecador, reconócete de dónde vienes, quién eres o quién eras, y no se te olvide. Porque todos tenemos pecados vergonzosos, todos sin excepción. Sí, tu abuelita y tu abuelito, todos. A los que tú pensabas que eran bien santitos, todos tenemos pecados vergonzosos. No lo digo yo, hermano, los dice la palabra de Dios. Yo simplemente estoy predicando lo que dice la palabra de Dios. Entonces, para que el Señor no te saque los trapitos al sol, o para que no nos saquen los trapitos al sol, debemos de reconocer a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Él limpia todos nuestros pecados, aún el asesinato. Sí, David mandó matar con la mujer que se metió él. Se metió con una mujer casada, salió embarazada, quiso esconder su pecado, matando eventualmente al esposo, lo mandó matar. ¿Y quién fue el que le descubrió su pecado? O sus pecados. El profeta Natán. Entonces, él merecía la muerte, él mismo lo dice. Fíjense cómo se lo dijo Natán. Viene con el rey y le dice, fíjate, rey, que hay una persona que tiene todo. Entonces viene y le quita una ovejita, la única que tiene, se la quita a esta persona para comérsela. Y David, que era el rey, dice, esta persona debe morir. Dice, esta persona eres tú mismo, David. Y David fue quebrantado, hermanos. Porque él mató a un hombre. Él tenía sangre en sus manos. Y él tenía adulterio en sus manos. Y su pecado, ¿cuál fue? Nació su hijo. Pero ese hijo murió. Murió ese hijo. Pero fíjense, Dios nos perdona, hermanos. Dios perdona todos nuestros pecados. La diferencia entre Saúl y David es que Saúl nunca se arrepintió.
Nunca reconoció su pecado. Lo decía de labios, pero nunca lo reconoció. Y David dice, Señor, yo pequé. Perdóname, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Él reconoció su pecado. Vayan y lean el Salmo 51. Él se arrepintió y fíjense bien. El Señor lo perdonó y esa mujer con la que adulteró tuvo otro hijo. ¿Saben quién es ese hijo? Salomón. Salomón, el hombre más sabio antes de Cristo. De todos, fue el más sabio. Salomón nació de la mujer del que mandó matar. Dios le perdonó el asesinato. Dios le perdonó el adulterio porque él reconoció su pecado. Entonces, lo único que tenemos que hacer es reconocer nuestros pecados. Tan simple como eso. Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Y cuando tú miras a Cristo Jesús en la cruz, precisamente lo hizo para limpiarnos de todos esos pecados de los que somos culpables. En la medida que ponemos los ojos en Cristo Jesús, Él nos perdona. Y nuestro Padre Celestial, ante nuestro Padre Celestial tenemos un abogado, Cristo Jesús, que aboga por nosotros, para que Satanás no nos mate. Entonces lo único que tenemos que hacer es reconocer el pecado, quiénes somos, y darle gracias a Cristo Jesús que nos limpia de pecado. Entonces, si tenemos un corazón de carne, vamos a dar el fruto del Espíritu. La clave, hermanos, es el amor. ¿Cómo reconoces a un verdadero cristiano arrepentido que ha reconocido su pecado y ha recibido a Jesús? Cuando ama a su prójimo. Una persona que no ha sido cambiado su corazón no ama a su prójimo. No puede amar a su prójimo. ¿Por qué no puede amar a su prójimo? Porque no ha creído al Evangelio. No ha creído al Evangelio, por eso no puede amar a su prójimo. Primero hay que creer el Evangelio, entonces podemos dejar la vida de pecado, amar a nuestro prójimo. Y entonces podemos honrar a Cristo, de otra forma no podemos. Entonces, lo que sale de nuestro corazón mundano nos contamina, pero del corazón nuevo, del odre nuevo, del corazón que tenemos a través del Espíritu Santo, vamos a dar fruto espiritual, que es amar a nuestro Padre Dios, amar a nuestro prójimo, teniendo confianza en Él, en Cristo Jesús, no teniendo nuestra propia justicia, pero en Él, y honrándolo. ¿Cuál es la mejor forma de honrarlo? Reconocer que Él murió por nosotros y amando a nuestro prójimo. Los mandamientos no son difíciles cuando creemos el Evangelio. No es difícil, hermanos. No es difícil. ¿Por qué? Porque para el Espíritu de Dios no es difícil. Es difícil para los que aman el mundo. Para ellos es difícil. ¿Por qué? Porque prefieren las tinieblas antes que la luz. Jesús es la luz. La religión, las personas que están llenas de religión, aman más la gloria de los hombres. ¿Por qué? Porque la gente habla, por ejemplo, si yo hago buenas obras para que la gente vea mis obras, pues a qué hombre, qué mujer no le gustan. Pero nosotros debemos de amar más
la gloria de Dios que la gloria de los hombres. Entonces, hagan cosas ahí donde nadie los ve para la gloria de Dios, y Dios va a hacer que salga lo que tú hiciste en el closet. Lo que tú hiciste ahí donde, por ejemplo, cuando Jesús sanaba a alguien, le decía, no le digas a nadie. ¿Y qué pasaba? Le decía a todo mundo. Entonces, no se trata aquí, hermanos, de hacer las cosas para recibir gloria de los hombres, sino para la gloria de Dios. Cuando glorificamos a nuestro Padre Dios, Él también nos glorifica a nosotros. ¿Cómo? Dándonos paz a nuestros corazones, dándonos gozo ahí donde la gente no puede tener gozo, la gente del mundo, ¿ok? Entonces, mediten en relación al fruto. ¿Qué fruto están dando? ¿Están dando buen fruto? Gloria a Dios, sigan adelante, terminen la carrera, no despeguen los ojos de Cristo Jesús. Si tú no estás dando fruto espiritual, si tú no puedes perdonar, si tú no puedes amar, todavía no crees al Evangelio. El Evangelio es gratis, hermanos, es simple. Reconócete pecador y recibe el sacrificio de Cristo Jesús, que lo hizo por amor a ti. La paz de Cristo esté con todos ustedes.